Desde el comienzo de La Isla Mínima se muestra al espectador una serie de planos cenitales que contextualizan la película. Son imágenes de las marismas del Guadalquivir, territorio hermoso desde el punto de vista cenital, pero que esconde verdaderos horrores entre sus aguas. Son planos que se intercalan entre secuencias dramáticas y que son acompañados por la banda sonora de la película. Son repetidos desde el principio hasta el final. A lo largo de la película aparecen planos de pájaros, siempre acompañados por la mirada de Juan. Nada más comenzar La Isla Mínima, tenemos un ejemplo de esto. Indudablemente los pájaros quieren decirnos algo, pero no será hasta el final de la película cuando se encajarán todas las piezas del puzzle. El hecho de que los pájaros siempre vayan acompañados de la mirada de Juan no es una mera coincidencia. Su pasado oscuro, como miembro de la Brigada Político-Social de Franco, es algo que le perseguirá hasta el final de sus días. Mató a una estudiante durante una manifestación y carga otros tantos muertos sobre sus hombros. Son muertos que se le presentan en forma de pájaros, que le atormentan constantemente y le impiden olvidar ese pasado plagado de muertes y torturas. Es incapaz de dormir y ha de tomar pastillas para lidiar con su día a día. La película tiene una importante influencia surrealista, que es reflejada en las experiencias de Juan con los pájaros, aunque también Pedro sufre visiones que no son reales, como en esta escena en la que aparece una mujer andando por la carretera. El uso del color rojo al final nos indica que lo que estamos viendo no es real. Otro recurso que se utiliza repetidamente a lo largo de la película tiene que ver con los puntos de vista. La cámara se queda dentro del coche en determinadas escenas que son claves para el desarrollo de la película. Por ejemplo, aquí se muestra cómo dos ganaderos encuentran los cadáveres de Carmen y Estrella, las hermanas desaparecidas. En esta otra escena, los dos policías le dan la noticia del brutal asesinato de las hermanas a los padres de estas. La melancólica imagen se muestra al espectador desde dentro del coche, mediante el uso de un plano subjetivo que nos muestra el punto de vista de Pedro, mientras Juan da la triste noticia a los padres. Rodrigo reacciona ante la noticia violentamente, con signos de rabia, mientras que Rocío reacciona con tristeza. Toda esta escena intercala planos de Pedro, que observa afligido la escena, con la intención de recordar al espectador que se encuentra dentro del coche. También, el mismo patrón se vuelve a utilizar cuando los dos policías y Jesús van a la casa abandonada del Coto, y la cámara se queda dentro del coche. Cabe destacar la presencia de zoom y traveling en la película. Un magnífico ejemplo de traveling se aprecia en la escena de la persecución a Jesús, el cazador furtivo, que será un personaje clave para la resolución del caso. Aquí vemos cómo la cámara se va acercando a Pedro a medida que éste se va aproximando a Jesús. Este complejo recurso de grabación dota de inmenso dinamismo la escena. El pasado como policía franquista de Juan otorga un carácter y una metodología violenta al personaje, que se presenta como contrapeso al carácter tranquilo y delicado de Pedro. Juan presenta rasgos de alcoholismo mientras Pedro rechaza constantemente cualquier tipo de ocio que le distraiga del caso de las niñas. Esta dualidad es el reflejo de la sociedad de la España posfranquista, donde los esfuerzos democráticos por avanzar hacia una nueva etapa se veían frenados por el peso del conservadurismo tradicional y una fuerte división ideológica. Claros ejemplos de esta fragmentación social se encuentran en los primeros compases de la película, donde un plano medio del televisor muestra una manifestación falangista. A continuación, gracias al raccord, nos situamos en otra habitación del mismo lugar. Podemos observar otro plano medio que recoge a Pedro quitando un crucifijo con fotos del dictador Francisco Franco. ¿Tu nuevo país? Otros ejemplos que retratan la sociedad del momento son las pintadas de los jornaleros pidiendo un salario justo y la del cortijo de las dunas, que hace alusión a la derrota republicana, ampliando la brecha social existente desde la guerra civil.
El director nos presenta a través de primeros planos y planos medios el carácter de los personajes, que se van entrelazando y se confunden a medida que la tensión de la trama les afecta. Por ejemplo, en esta escena, Juan muestra una actitud bastante violenta contra Quini, ya que éste se ha infiltrado en el coche de los policías y es Pedro quien le para los pies. Sin embargo, una analogía en el guión más adelante nos presenta a Juan agrediendo a la casera. ¿Quién? El golpe. ¿Cómo se llama? Antonio. ¿Quién es Sebastián? No sé. Para. ¿Dónde está Sebastián? No sé. ¿Qué dónde está? En este caso se invierten los roles, y es Juan quien frena a Pedro. Siéntate. Yo, fue para ustedes con lo de vía. ¿Eso qué es? Caldereta de Bambi. Cuidadito. Estoy cuidadito tú. El punto de máxima tensión entre los dos policías se da en la última secuencia del largometraje, donde un plano medio corto con zoom capta un plano contra plano de la mirada de los personajes desafiándose. Todo en orden, ¿no? Esta confusión de personalidades es el resultado de la conmoción y violencia que provoca el caso en Pedro. Para cerrar este análisis, se puede considerar relevante el último plano cenital. A diferencia de los planos cenitales estáticos aparecidos anteriormente, vemos un travelling en dirección opuesta a los protagonistas. Este movimiento de cámara simboliza el avance hacia una nueva etapa, la transición. A pesar de ser un camino nuevo que se abre bajo el nombre de la democracia, bien podría ser un cambio de nombre para preservar el sistema social existente.